opinión al respecto. Entonces, por favor, les pedimos que llenen el feedback y van a obtener acceso a la sesión grabada y a la presentación. También para recordarles que esta sesión, bueno, como ya les dije, va a ser grabada. Y algunas reglas básicas, por favor, evitar cualquier lenguaje, cualquier lenguaje ofensivo, respetar un poco entre los panelistas y lo que están hablando nuestros speakers. Si tenemos cualquier pregunta en la sección de abajo, van a poder ver un botón que dice Q&A, que es de preguntas y respuestas, así que les pedimos que pongan todas sus preguntas ahí para que al final de la sesión los speakers puedan responderlas. Y finalmente vamos a tener varias preguntas durante toda la presentación, así que si ustedes quieren responderlas y comentar un poco más a detalle al respecto, les pedimos que utilicen la opción de levantar la mano que tienen justo en la parte de su nombre, justo al lado de su nombre. Y de esta manera poder hacer más interactiva y poder conversar con ustedes también. Ahora voy a dar paso a nuestros speakers, que son Javi y Fernando. Y para empezar y romper un poco el hielo, me gustaría preguntarles que si su estado de ánimo ahorita fuera un animal, ¿qué tipo de animal serían y por qué? Uf, qué difícil. Yo creo que sería un puma porque busca asegurar antes de atacar. Qué buena. Yo me siento como una tortuga, porque estoy ya aburrido con las cuarentenas encerrado en la situación en la que estamos. Listo, muchas gracias. Entonces creo que ya podemos empezar. Súper. Bueno, me presento. Mi nombre es Javiera Lazo. Soy desarrolladora en ThoughtWorks hace un año. Mi nombre es Fernando Parra, yo también soy desarrollador en ThoughtWorks y también hace aproximadamente un año que estoy acá. Igualmente somos parte de la comunidad de seguridad de ThoughtWorks. Así es. Para comenzar, vamos a dar una breve introducción a nuestra agenda. Vamos a hablar de Zoom, del uso de VPNs, de firewalls, herramientas seguras y herramientas de colaboración, redes de Wi-Fi, phishing, cómo identificar el phishing, grandes brechas de seguridad del último tiempo y políticas de seguridad que tenemos en ThoughtWorks. Queremos partir con una pregunta al público que es, ¿quiénes tuvieron que dejar de usar Zoom en el trabajo? Si pueden escribirlo en el Q&A y si alguien quiere ofrecerse a contarnos un poco su experiencia. Pueden ir respondiendo en el chat si es que dejaron de usar o no, y si es que alguien quiere hablar, puede levantar la mano. Tenemos una persona. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, bueno, soy Nord. Particularmente nosotros no dejamos de usar Zoom. Sin embargo, el cliente sí estuvo como inquieto, nos preguntó, y bueno, gracias a un correo que envió Benjamín en su momento, lo tomé como input para hacerle esa explicación al cliente y afortunadamente mantuvimos Zoom porque, bueno, igual era como súper entendible que esa inquietud que tenía el cliente, ellos usan Teams dentro de ellos, pero siempre que nosotros tenemos reuniones, utilizamos siempre Zoom. Eh, y bueno, él lo entendió perfectamente y nuevamente fue gracias a ese input, gracias a ese correo que envió Benja, que pudimos como tranquilizar y cambiar esa angustia que tenía el cliente al principio, pero actualmente seguimos con Zoom. Súper, muchas gracias por compartir tu experiencia. Veo en el chat también Camilo Gómez, si quieres contarnos un poco tu experiencia, si puedes levantar la mano en el Zoom. Ah, ya,
creo que no se puede. Pero para resumir un poco lo que dice es que en su trabajo no se dejó usar Zoom por obligación, sin embargo muchos grupos externos están asustados al respecto y nos han pedido que usemos otras plataformas. Nos dicen también que corporativamente usan Teams y también otros que han tenido que explorar otras herramientas. Bueno, reitero las gracias y vamos a continuar para darles un par de tips de Zoom para que también les baje un poco la ansiedad con respecto a esta plataforma en particular. Entonces, ¿cómo hacer Zoom más seguro? Algunas buenas prácticas que nosotros tenemos incorporada como empresa les vamos a explicar ahora. Son 4 básicas que les van a ayudar bastante. La primera es habilitar password en el Meet. ¿Qué quiere decir esto? Es que habiliten una contraseña cuando generen una reunión. Es decir, ustedes cuando envíen el link del Zoom a sus clientes, a sus compañeros de trabajo, tienen que además enviar un password. Esto evita que esa reunión sea robada por alguien externo que logre tener el link, ya que el password sería una forma un poco más segura de asegurar que no cualquiera pueda entrar. ¿Ya? Ahí también deben tener un poco cuidado cómo comparten ese password. Lo otro es habilitar link con password. Si bien lo primero es agregarle un password, quizás están dentro de la organización y tienen reuniones que están asociadas directamente solo a ustedes. Aquí es decisión personal si quieren poner el link cuando se crea la reunión. Esto puede ser junto con lo otro o separado, pero lo más importante es que vean a quién va dirigida su reunión para poder ver si esta práctica en específico les ayuda o no. Otra súper importante que hemos visto un par de videos donde en clases de universidades entra gente ajena a la universidad, ajena a la comunidad escolar, y los profesores quedan un poco en blanco. Acá hay una opción donde se puede sacar a las personas del Meet, donde dice Remove. Esto va a hacer que la persona a la que se saque no pueda volver a entrar a menos que el host o el administrador de la reunión lo permita. Finalmente, como se sabe hace un tiempo, hubo una brecha de seguridad donde se exponían ciertas contraseñas de cuentas de Zoom que podían ser pagadas. Esto quiere decir que si eran pagadas en ese tiempo, la gente podía tener acceso ilimitado a un tiempo de reuniones. Al habilitar la sala de espera, significa que si el host no está presente en la sala, la reunión no puede empezar. Es decir, van a llegar a una pantalla en blanco que va a decir espere a que el host ingrese. Así evitamos a que personas utilicen nuestras cuentas si es que nuestra cuenta fue comprometida en esta brecha de seguridad de contraseñas que estaba directamente relacionada a usar el mismo password que se tenía en otras cuentas. ¿Cuál es nuestra postura como ThoughtWorks con respecto al uso de Zoom? Es que consideramos que es una de las mejores herramientas de videoconferencia en el mercado. Además, ha sabido responder a los incidentes de forma inmediata y concisa, por lo que nosotros como empresa la mantendremos como herramienta principal internamente. Si bien puede haber clientes que no deseen seguir utilizándola, nosotros como ThoughtWorks, como ThoughtWorkers, vamos a seguir usándola. El siguiente punto en nuestra agenda es la VPN y queremos comenzar preguntándole a ustedes en el chat. ¿Actualmente utilizan una VPN y la utilizan con fines personales o profesionales? Hablemos ahí la conversación un poquito. De igual manera pueden ir escribiendo en el chat. ¿Y qué app usas, Pablo Yáñez? Todo el equipo de Insoft utiliza VPN, súper bien. Turbo VPN. VPN gratuito de Opera GX para todo en la red. Súper. Feña, ¿nos puedes contar más acerca de las VPN? Vamos. Bueno, empecemos por qué es una VPN.
Una VPN es una sigla en inglés para Virtual Private Network, que en español es una red privada virtual. Las VPN ofrecen mayor protección y privacidad mientras navegas por la web, ya sea para actividades laborales o personales. Ahí está lo mismo, para que lo estés ocupando, una VPN te va a dar más seguridad. ¿Por qué necesitamos una VPN? Bueno, necesitamos una VPN en el ambiente laboral porque sirve para conectar computadoras de redes no seguras, por ejemplo, el Wi-Fi de tu casa en este momento, ¿cierto? O una Wi-Fi de un hotel, a redes privadas que cuentan con recursos corporativos protegidos, los cuales no son accesibles de otra manera si no es por Internet corporativa. No pueden ser accesibles desde el Internet público o el Internet normal, regular. Los servicios de VPN además agregan encriptación a todo el tráfico de datos que manejan. Así agregan una capa extra de seguridad frente a posibles ataques o intercepciones de los datos y permiten navegar de forma anónima, que es otro de los grandes puntos fuertes de la VPN, para que no pueda ser rastreada por tu dirección IP. Y además, si el servidor de VPN se encuentra en otra ubicación geográfica, te puede servir para acceder a ver contenido que está bloqueado geográficamente. Como por ejemplo, quiero ver Netflix de Estados Unidos, con una VPN puedo ver Netflix que tiene un catálogo mucho más amplio. Hay algunas VPNs populares como ExpressVPN, NordVPN o algunas de las que nos comentan acá abajo en el chat. Quiero preguntarte, Javi, ¿nos puedes comentar un poco de tu experiencia usando VPNs? Sí, claro. Hace un tiempo yo estuve trabajando por ThoughtWorks en China. Como saben, en China hay muchas restricciones con respecto a los sitios web que se pueden acceder. En específico, la suite de Google no se puede acceder desde allá. Entonces, la empresa nos provee una VPN para poder acceder a ese contenido. Muy bien, claro. Ese es uno de los grandes fuertes de los VPNs en este caso. Bueno, algunas recomendaciones sobre los VPNs. Nuestras recomendaciones al momento de utilizar una VPN son que hay que considerar siempre que la navegación de tu navegador, o sea, tu internet, ¿cierto? Tu velocidad, se puede ver afectada al usar VPN, ya que está redirigiendo todo el tráfico a otro servidor. Entonces tenemos que saber cuándo utilizarlo y cuándo no. Cuando hacemos un trabajo remoto, se recomienda totalmente siempre conectarse mediante una VPN. Ahora en trabajo remoto es más relevante que nunca la conexión a este tipo de servicios, ya que no estamos en la red Wi-Fi protegida de nuestro lugar de trabajo, como siempre, que de por sí ya puede proveernos una capa de seguridad extra. En este caso estamos completamente desprovistos de esta seguridad al estar trabajando desde una red Wi-Fi del hogar. Se recomienda usar una VPN siempre que se trabaje con información sensible y cuando los accesos a esa información no están siendo encriptadas. Por ejemplo, si trabajas en páginas con el protocolo HTTPS, ya lleva una capa de encriptación, pero la mayor parte de Internet hoy en día sigue siendo HTTP, el protocolo que no contiene seguridad. Por eso en estos casos es necesario agregar esta encriptación mediante una VPN. También se recomienda utilizar cuando trabajas con más personas en tu casa o comparten una red de invitados. Y definitivamente utilizar una VPN cuando estás trabajando con redes públicas, por ejemplo en un aeropuerto, en un Wi-Fi que no sea el propio, por ejemplo puede ser el Wi-Fi de un vecino, o como comentaba Javi, cuando hay en países que tienen censura, como el momento de trabajar en China o cuando quieres ver contenido de otras zonas geográficas. Nosotros como ThoughtWorks utilizamos VPNs en muchos momentos. Siempre tenemos VPNs y redes privadas. Y además contamos con redes abiertas que ocupamos en momentos de hacer charlas o conferencias en nuestra oficina. Bueno, el siguiente punto es hablar sobre los firewalls. Queremos saber si hay personas que conocen el término de firewall y si algunos los utilizan igual que las VPNs. Si pueden escribir en el chat para saber si conocen qué es un firewall, qué entienden por firewall. Mira, ahí Pablo Llanes nos dice una información muy acertada, que es para filtrar información. Exactamente, eso es lo que vamos a conversar a continuación. Entonces, ¿qué sería, según lo que hemos visto? Es un sistema diseñado para prevenir acceso no autorizado a una red privada mediante la filtración de información que entra o sale a través de Internet, donde además tenemos distintos tipos de firewall. En el dibujo vemos como estamos navegando sobre un tráfico seguro y viene un atacante que trata de enviarnos paquetes infectados hacia nuestro computador. Pero ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos un firewall que impide que esos paquetes infectados lleguen a nosotros. Es aquí donde además existen estos dos tipos de firewall como host-based y network-based. Feña, ¿nos podéis contar un poco de qué se tratan? Sí, obvio. Bueno, el firewall host-based es como dice, está basado en el host, ¿cierto? O sea, en el computador individual de la persona. Entonces estos firewall dependen netamente del usuario que está ocupándolo.
la mayor parte de estos host-based firewalls vienen incluidos en el sistema operativo. Por ejemplo, en Windows tenemos el firewall de Windows. En Mac también cuenta con un firewall de por sí. Y también se puede agregar un firewall extra, que es el que viene con los antivirus. Cuando ocupas un antivirus, la mayor parte de estos vienen con ya un firewall instalado. Y los network-based son un tipo de antivirus, o sea, firewall, que son de tipo físico. Es decir, es un hardware, la mayoría de las veces es un hardware que se ocupa en las empresas o en las oficinas y hace el mismo trabajo de filtrar los datos, los paquetes de datos. Y esta firewall ocupa la capa de red, trabaja sobre la capa de red. Entonces es un nivel mucho más abajo del nivel de software que está ocupando el host-base. Bueno, ¿cómo funcionan los firewalls? Funciona sobre la capa de red, como ya mencioné, filtrando los datos de entrada y los determina mediante unas reglas que pueden ser si entran o no a la red. Tenemos aquí un ejemplo de una tabla de permisos de un firewall. En esta tabla podemos ver cómo, por ejemplo, se está dejando entrar a la red toda la información que proviene desde cierta dirección IP con un protocolo, y en este caso viene aquí con el icono de Google Suite. Entonces todos estos datos que vienen desde la suite de Google están pasando, pero estamos bloqueando todos los datos de redes sociales en este caso. Estas reglas de permisos pueden ser determinadas por el administrador de la red, o también pueden ser determinadas por el proveedor del firewall. En el caso, por ejemplo, de que cuentes con un antivirus, este puede determinar de por sí algunas reglas para bloquear permisos, por ejemplo, de páginas o sitios web que ya son conocidas que contienen datos maliciosos. Y ya que hablamos de software malicioso, de que vimos firewall y VPN, queremos saber de ustedes, ¿qué herramientas de colaboración utilizan o están autorizadas en su empresa? Ahí se abren las preguntas, las respuestas en el chat, por favor. Y de igual manera, si alguien quiere levantar la mano y tal vez contarnos de alguna específica. Listo. Pablo levantó la mano. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? O sea, en mi caso yo hice algunas pasantías, la verdad no estoy trabajando en ninguna empresa de ningún tipo, pero nosotros manejábamos como que para temas de comunicación lo que es Slack y, y también para un sistema de tareas, me acuerdo que utilizaban un sistema que se llama Asana. Entonces, ahí más o menos como que nos ponían los to-do list para completar no sé, las tareas de la semana o del día, y la comunicación se manejaba por Slack. Súper. Muchas gracias, Pablo, por compartir eso. ¿Alguien más que? Ya. Seguimos. Bueno, aquí contamos con algunas herramientas de colaboración, ¿cierto? Tenemos que considerar que estas herramientas nos ayudan, sobre todo en estos tiempos de trabajo remoto, a, como su nombre lo indica, a colaborar, ya que hemos visto cómo estas herramientas han aumentado en popularidad y su utilización ha ido en aumento. Y recordamos que siempre es importante considerar la seguridad al momento de elegir qué herramienta de colaboración vamos a ocupar. Queremos ver de estos iconos aquí, si nos pueden nombrar algunos de los nombres de estas aplicaciones o herramientas. A ver cuántas logramos reconocer entre todos. Sí, está Microsoft Teams, Discord, súper. Trello, Slack. Hay uno que aún no adivinan. Mural. Y el último. El último no va a salir, parece. Bueno, nosotros creamos este análisis en base a la información que fue... acá. Este análisis que fue en base a la información de las personas de Firefox, de Mozilla. Cierto que ellos tienen un análisis de seguridad basado en la usabilidad y basado también en la seguridad de la encriptación. Entonces, por ejemplo, en el mejor puesto en cuanto a seguridad tenemos a Keybase, que es una aplicación de colaboración que su fuerte es encriptar los datos de end-to-end. Entonces, estos datos, una vez que el mensaje es enviado, ya no puede ser accedido por nadie más, solamente la persona que lo envía y la persona que lo recibe.
En cuanto a funcionalidades, Keybase no cuenta con tantas funcionalidades como su competencia, y su popularidad es bien baja, ahora ha ido un poco en aumento con el tema del trabajo remoto. Una que fue bastante bien conocida acá fue Mural. Mural tiene muchas funcionalidades, es de las que tiene la mayor cantidad de funcionales y es bastante popular. Pero esta baja un poco su seguridad debido a su usabilidad, ya que aquí se comparte mucho, la forma de compartir los enlaces a Mural es la complicada, ya que a veces podemos compartirla mediante WhatsApp o cualquier canal no seguro. Entonces estos tableros que son ocupados pueden ser accedidos por otras personas y si tienen los permisos necesarios pueden llegar a ver información que no deberían. Y además estamos viendo el análisis sobre las cuentas gratuitas. Por eso Google Suite acá cuenta con menos seguridad, ya que si bien Google Suite para empresas es muy seguro, Google Suite personal consideramos que no es tan seguro debido al rubro de Google, que es analizar los datos, ¿cierto? Y vendernos publicidad en base a los datos. Entonces, toda nuestra información personal que pueda ser utilizada en la suite de Google en cuentas gratuitas puede ser procesada para vendernos ads así como objetivizados. Tiene muchas funcionalidades también, es de las que más cuenta con funcionalidades ya que cuenta con distintas aplicaciones y es muy popular. Seguimos con FanRetro. Como mencionó Feña, estamos analizando la parte de las versiones gratuitas. Creo que al menos la mayoría de las personas acá han usado FanRetro para sus retrospectivas. Tienen una seguridad porque cuando nosotros generamos una FanRetro, tenemos un link. Este link a veces lo compartimos por WhatsApp, lo compartimos por Slack, lo compartimos por Discord, lo compartimos por cualquier herramienta que tengamos disponible para que llegue a todas las personas que deben estar presentes en la retro, sobre todo en estos tiempos de trabajo remoto. Eso quiere decir que cualquier persona con el link puede acceder a esta información de la retro, que a veces contiene cosas sensibles con respecto al producto o también a nuestro propio equipo. En funcionalidades es limitado a la función que hace, que es agregar columnas, habilitar a los usuarios a votar, a esconder los votos, ordenar los votos. Y en popularidad es bastante popular, sobre todo en Chile, para hacer las retrospectivas. Después tenemos Slack, de nuevo, consideramos la versión gratuita de Slack y sobre todo porque el administrador del Slack tiene acceso a todos los mensajes, absolutamente a todos los mensajes que pasan a través de los chats de Slack. Por lo tanto, cuando hablen en Slack, ojalá sea con mucha discreción con respecto a lo que dicen y siempre acotado al trabajo. Las funcionalidades son bastante altas, se pueden agregar bots, se pueden crear emoticones, se pueden generar threads de conversación, es súper versátil y popularidad tiene 3 estrellas debido a que por lo menos debemos estar en algún Slack de alguna comunidad o del trabajo presente o debemos haberlo usado al menos una vez. Finalmente está Trello. Trello tiene uno de seguridad igualmente en su versión gratuita. Esto es porque la gente no abre los tableros de forma pública y no se da cuenta que si alguien pone su nombre en el internet y escribe Trello, aparece un tablero de Trello con toda su información. Esto quiere decir que en general la versión gratuita no tiene muy habilitada la parte de usabilidad para que el usuario bloquee su tablero y no se exponga la información hacia afuera, por lo que vamos a encontrar siempre en Google de casualidad tableros de alguna persona mostrando las compras del mes o los objetivos que tienes para la semana. En funcionalidades también en la versión gratuita se limita bastante a el agregar o no ciertas herramientas de análisis de datos que son pagadas. Igualmente, tú tienes acceso a exportar un JSON que puedes tratar la data y generar métricas a partir de eso. Pero eso ya es más dependiendo de la persona y las habilidades que tenga. Finalmente, en popularidad ha crecido bastante, si bien no uno de los más populares, ha crecido incluso a tratar de generar ciertas similitudes con Jira, pero aún le falta bastante para superar ese tipo de suite. Entonces, no sé si han escuchado por ahí las iniciativas de Wi-Fi abierto a la comunidad. En esta pandemia nos hemos dado cuenta de que no todas las personas tienen acceso a la información, menos a una red de internet que sea buena. Esto ha llevado a que hayan iniciativas de abrir tu Wi-Fi. Por ejemplo, es como, deja tu Wi-Fi abierto, no le pongas clave y así tus vecinos pueden tener acceso a este y compartimos entre todos. Si bien es una iniciativa bastante bonita, hay ciertas cosas que debemos considerar y ciertas malas prácticas que aparecen o ciertos ataques que pueden generarse a partir de abrir tu red de Wi-Fi sin ningún tipo de clave. Primero,
vamos a hablar de cómo funciona el Wi-Fi. ¿Y qué significa Wi-Fi? Es una sigla de Wireless Fidelity, que significa en español fidelidad sin cables o inalámbrica. Ya en otro nivel, cómo funciona el Wi-Fi, habla de las ondas. Las ondas tienen cierta altura y distancia que viajan a una velocidad definida, pero la distancia entre las ondas de Wi-Fi es mucho más corta que las ondas de radio, pero más larga que las microondas. Esto quiere decir que el Wi-Fi tiene una banda de transmisión única que no puede ser interrumpida por otras señales. Esto que, traduciéndolo un poco, quiere decir que si yo prendo el microondas no se me va a cortar el Wi-Fi y si prendo la tele tampoco. Ahora, ¿qué puede pasar si una red de Wi-Fi está intervenida? Aquí vamos a dar un ejemplo de un ataque de hombre en el medio. Nosotros actualmente, antes de la pandemia, vimos un boom súper alto con respecto a los World Café, que tienen el internet abierto, que tienen buena señal, buenos sillones, hartos cafeterías también que están dando este servicio. En todos lados nosotros encontramos Wi-Fi. Este es un experimento donde una cafetería tiene un hotspot normal de una señal normal, unas 2 o 3 rayitas de Wi-Fi, y aquí va un desarrollador y le pide al dueño de la cafetería poder hacer un hotspot alterado. ¿Qué va a hacer en este hotspot alterado? Va a cambiar todas las palabras que sean bueno por malo. Entonces, todo el tráfico que va a pasar a través de esto va a cambiar. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en un café y vemos dos señales idénticas, pero qué cambia es las barritas de señal? Nos vamos a conectar a la que tiene más señal. Entonces, ¿qué vamos a conectar ahí? Nuestras computadoras de trabajo, nuestros teléfonos, nuestras tablets. Vamos a conectar todo lo que encontremos para sacar el mayor provecho a la red Wi-Fi, y solo en ciertas ocasiones vamos a preferir la que tenga menos señal, más por intuición que otra cosa. ¿Y qué pasa aquí? Nosotros vamos a, en este caso particular, la gente que se conectó a esta red alterada va a ver un sitio web alterado. Es decir, si va a ver, oh, qué buen país, va a decir, qué mal país. Va a cambiar todas las palabras. Esto es un ejemplo súper básico, pero también esto puede pasar con que si uno hace transacciones a través de estas redes públicas sin usar VPN, por ejemplo, puede que te roben la información de tus tarjetas de crédito si estás generando una transacción. Es súper importante que nosotros tengamos ojo cuando vayamos a un café, un World Café, y vayamos efectivamente a tratar datos sensibles usando esas redes públicas. Y aquí ya nos vamos a un lugar de phishing, o en buen chileno, el cuento del tío. Peña, ¿nos puedes contar más de esto? Así es, vamos a hablar un poco del phishing. Bueno, el phishing es un conjunto de técnicas de ingeniería social que buscan persuadir a alguien a realizar una acción generalmente maliciosa. Con el momento del trabajo remoto, este tipo de ataques han aumentado considerablemente en el último tiempo, aprovechándose de la situación actual y de que no estamos en contacto directo con nuestros colegas, por ejemplo. Entonces no podemos decir, oye, me llegó este correo medio sospechoso. La persona puede caer mucho más rápido en hacer clic en los enlaces, por ejemplo. Entonces, a continuación, vamos a presentar algunos ejemplos de phishing para que ustedes puedan aprender a detectarlos. Bueno, el primer caso es el caso más típico. Una página, ¿cierto? Te envía un correo o logras acceder a una URL y se parece a la página del banco. Es completamente idéntica a la página del banco. Y tú inicias sesión y te sale un mensaje de este tipo, que dice, por favor, espera 2 días o cierta cantidad de horas antes de ingresar de nuevo. Y eso es extraño. ¿Y qué pasa en este caso? Claro, la página del banco fue clonada con otra URL, copiaron todo el estilo de la página, y tú al iniciar sesión les das tus credenciales a esa persona que creó esa página falsa. Entonces esa persona ya tiene sus credenciales y por eso te pide plazo de tiempo para poder acceder a tu cuenta y robarte los datos. Otro ejemplo clásico es por mensajes de texto. Típico, acá te dicen, oye, tu DigiPass venció o actualiza todo aquí, y te mandan todo tipo de URLs que son bien sospechosas. Por ejemplo, está gg.gg, son URLs muy sospechosas. Entonces, si en realidad tienes dudas de que puedes haber sido vulnerado, siempre te recomendamos nosotros ir directamente a la página del banco. No meterte nunca en estos mensajes de texto que son sospechosos. Otra cosa que nos ayuda a detectar mensajes extraños es, por ejemplo, el remitente. Vemos aquí que son números de celulares. Un banco nunca te va a mandar un SMS de este tipo desde un número de celular. Tampoco te van a pedir nunca ningún tipo de autenticación, ya sea tercera clave, DigiPass o tu contraseña directamente, o la contraseña del cajero. Y aquí tenemos otro caso, además, que este caso es de ThoughtWorks, donde a nuestro CEO, o sea, alguien se hace pasar por nuestro CEO. Entonces pone una foto de perfil del CEO y manda un mensaje a una persona y dice, oye, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas?
Entonces eso es extraño, si uno te va a mandar un mensaje de texto así como casualmente por WhatsApp, ¿cachai? Hay canales de comunicación mucho más formales o oficiales para este tipo de comunicaciones. Entonces probablemente la intención de esta persona era obtener alguna información. Otro caso es cuando te llega un correo electrónico que se ve legítimo. De hecho, incluso los atacantes pueden hacer que el remitente del correo parezca legítimo, con una contraseña de correo electrónico válida, con un correo válido. Pero ¿qué pasa cuando tú ves la URL, que se ve como si fuera la URL del banco, y pones el mouse encima? Tienes que siempre mirar la página a la que vas a ir en realidad. En este caso, se ve como que es la página de un banco, pero al poner el mouse encima vemos que en realidad no, es una página con malware. Y acá este otro caso, un correo tipo cadena, ¿cierto? Que dice, oye, esta es la forma correcta de cuidarte del virus actualmente. Entonces, como siempre aquí, siempre recomendamos no abrir los enlaces que sean sospechosos, y si tienes dudas con el enlace, puedes analizarlo. Hay distintas herramientas para analizar enlaces, por ejemplo, urlscan.io o esta de Transparency Report, que es una herramienta de Google. Entonces tú copias la URL sin hacerle clic, y estas páginas te pueden decir si es que presentan algún tipo de malware en los últimos 90 días, ya sea por el sitio web o desde alguna dirección IP. Y para finalizar, recomendamos también echarle una mirada a esta página, que es Information is Beautiful, que nos muestra distintas brechas de seguridad que han ocurrido en el último tiempo. Y estas las muestran en cuanto a la sensibilidad de los datos. Entonces van desde baja sensibilidad de datos hasta alta sensibilidad de los datos. Por ejemplo, aquí vemos que aparece Zoom, que es lo que comentaba Javi al inicio, con 500.000 cuentas que fueron comprometidas en cuanto a contraseña y cuenta. Pero en realidad la sensibilidad de los datos sale con un color bastante claro, y eso es debido a que los datos, como mencionó Javi, fueron filtrados por otros servicios y daba la coincidencia de que las personas tenían la misma contraseña para distintos servicios. Entonces así pudieron acceder a esos datos. Y vemos, por ejemplo, otras que tienen un color mucho más intenso, como en el inicio de finales de 2019, en Suprema, que es una compañía de biometría, que tuvo una filtración de sus bases de datos, que son mucho más delicadas, ya que ahí se filtraban datos de huellas dactilares, de retinas, de escáner de distintos tipos. Entonces esas filtraciones son datos mucho más sensibles. Y se ven bastantes redes sociales, por ejemplo, se ve Twitter, Facebook, hay alguna de Instagram por ahí. Y esas son pues, generalmente porque se loguean datos en texto plano, o también porque se olvidan las bases de datos y quedan bases de datos abiertas. Entonces son cosas a considerar cuando desarrollamos. Finalmente, vamos a hablar sobre las políticas de seguridad que tenemos en ThoughtWorks y algunos tips que pueden ser extendibles a ustedes también. ¿Cuáles serían? Es separar la red de invitados de la privada. Sabemos que esto puede ser un poco engorroso en ciertas empresas, quizás va a depender del tamaño, pero es bastante importante de que no le demos el acceso a una red privada a todo el mundo. Puede pasar que tengamos una red privada solamente, pero la contraseña sea sabida incluso por la persona que está en el kiosco de la esquina. Entonces, esto es importante de tratar de dividir las redes y solamente darle una a quien se necesita. Claves con frase, esto es una práctica súper importante de seguridad porque aunque no lo creamos, la clave que tiene espacio y que tiene frase es mucho más difícil de adivinar que si yo pongo Javi 123. Entonces acá podemos usar Pablito clavó un clavito con espacio y ya va a ser una clave mucho más segura. Ojalá no usen esa. Tener antivirus siempre actualizado, también con el sistema operativo siempre actualizado, como mencionó Fernando anteriormente, tener filtros de spam en los correos electrónicos, usar un cobertor de cámara, puede ser un POSIT, puede ser un cobertor de cámara especializado, tener un filtro de privacidad físico, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertos protectores de pantalla que tú puedes poner en el computador, y si tú miras el computador en un ángulo de menor a 90 grados hacia el computador y te mueves hacia 45 o hacia 180, tú no vas a poder ver la data que hay ahí, se ve una pantalla negra. Este es un filtro físico súper interesante y bien útil para minimizar los riesgos de seguridad, de acceso a la información, si alguien se pone al lado tuyo a conversar, a hablar por teléfono, en el World Café, por ejemplo. Encriptación del disco duro, esto también es súper importante.
Luego tenemos gestor de contraseñas. Hay un montón de gestores de contraseñas donde tú puedes almacenar los passwords y también donde tú puedes generar passwords seguros. Consideremos igual que el gestor de contraseñas tiene una clave maestra que esperamos sea una frase y no el Javi123, porque ahí ya tendrían acceso a todas tus contraseñas de una forma mucho más fácil, aunque sean contraseñas seguras. Tener también una autenticación de multifactor, es decir, por ejemplo, además de entrar y poner tu clave, usuario clave, que te llegue una notificación al teléfono, un SMS o alguna cosa al correo para autentificar que eres tú. Seguimos con rotación de contraseña. Ojalá que la contraseña no dure más de 3 meses, si bien puede variar muy poco, pero que no sea la misma, ya nos da una seguridad alta. Finalmente, el uso de VPNs y firewalls se hace imperativo dependiendo de la circunstancia en la que está. Aquí quizás Feña nos puede dar otras recomendaciones extra. Sí, para finalizar las recomendaciones que estamos dando, a toda costa evitar el uso de redes públicas. Y si te ves obligado a ocupar una red pública, siempre contar con una VPN para poder hacer tu conexión segura. Otras más enfocadas a empresas son revisar, por ejemplo, la capacidad de conexión que tiene tu empresa, para así mantener disponibles tus servicios, que eso igual pueden ser brechas de seguridad. Entonces tienes que asegurar la disponibilidad de tus servicios y la de tus colaboradores. Además, tener protocolos para reportar sospechas o incidencias de seguridad. Entonces, tener claros cuáles son los protocolos a seguir en caso de brechas de seguridad. Y uno muy importante es concientizarnos entre todos, ayudar a tu entorno, tanto laboral como personal, a detectar phishing, saber defenderse frente a este tipo de ataques y ayudarnos entre todos al final para poder sobrellevar esta situación de trabajo remoto, que nos vemos forzados a hacerlo de un día para otro y en realidad esto siempre se da de manera paulatina y en un largo periodo de tiempo. Ahora nos vimos obligados a hacerlo de golpe, entonces estamos todos con las defensas un poco más bajas y tenemos que lograr defendernos. Preguntas. Ahora partimos con nuestra sección de Q&A. Majo. Justo estaba con el protector de cámara ahí. Bueno, muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Fernando. Ahorita ya vamos a empezar la sesión que es más que nada donde queremos interactuar con ustedes, así que si quieren preguntar directamente, solo utilicen la opción de levantar la mano, o si las personas que ya preguntaron quieren profundizar en su pregunta, de igual manera les pedimos que utilicen levantar la mano. Entonces, la primera pregunta es de Francisco Arellano y dice, muchos firewalls brindan clientes VPN en forma gratuita o incluido en el costo del equipo. ¿Recomiendan softwares específicos en lugar de esos clientes? Sí, mira, yo te puedo responder un poquito. Siempre es recomendable contar con una VPN de pago, porque ya te aseguran mayor nivel de encriptación o una encriptación un poco más fuerte, y además te aseguran tener privacidad total, porque los servicios gratuitos de VPN, al igual que Google, ¿cierto?, se basan en eso, en ocupar tus datos de alguna manera. Por algo es gratis, porque en realidad nada nunca es gratis. Entonces, cuando hay servicios gratuitos de VPN, se pueden dar esos casos que están ocupando tus datos para algún tipo de publicidad, por ejemplo. Pero en el caso que mencionas en que, por ejemplo, te compras un equipo nuevo, un computador nuevo, y se viene con una VPN gratis por un año, por ejemplo, en esos casos está completamente a salvo, si es que es una VPN reconocida, o de algún antivirus, por ejemplo. Y también considerar que el uso de VPNs puede ralentizar un poco tu navegación. Listo. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Camilo Gómez. Y la pregunta dice, si tengo una conexión a internet, pero 2 routers y por ende 2 redes, si abro una para la comunidad, ¿se abre una brecha de riesgo para la otra red? Ya. Sí, ahí me gustaría saber si abres la red pero con una contraseña sabida por ciertas personas, o si es una red que la vas a abrir hacia todo el mundo, hacia cualquier persona que pase por fuera de tu casa. Si vas a abrir una brecha de seguridad en general porque estás abriendo una red de Wi-Fi a personas que tú no conoces. Lo más importante cuando uno abre una red Wi-Fi es ojalá que sea personalizada y decirle, por ejemplo, a tu vecino, tocarle, decirle, mire vecino, voy a abrir mi red, esta es mi clave. Y tú se la estás dando presencialmente, le estás diciendo, mira, esta es y por favor no la comparta. Podemos partir por ahí con dar una recomendación de seguridad básica para eso. Claro, además para complementar, en el caso en que sea totalmente necesario dejar una red abierta, ¿cierto? Para poder mantener tu red protegida,
tienes que tener bastantes conocimientos de redes para poder configurar muy bien el router o los distintos routers. Entonces así, no teniendo la contraseña por defecto, puedes evitar de que alguien intente ingresar a tu red privada a cambiar las configuraciones. Listo. Pasemos a la siguiente pregunta, que bueno, es de una persona anónima y dice, me ha pasado que en mi correo personal me llega mucho spam. Así, 3 correos diarios, diciéndome que tienen una oferta de trabajo para mí o que si puedo ayudar creando una página o incluso sobre una donación. ¿Por qué bueno, de una donación porque alguna persona va a morir? ¿Cómo puedo disminuir o eliminar por completo esto? Supongo que se refiere a cómo eliminar este spam o evitar que haya mucho spam en su correo. Ahí yo puedo dar un par de recomendaciones. Lo primero es que quizás puede ser que se está registrando en muchos sitios web con ese correo, en algunos que pueden ser vulnerables a que esa data se registre como posibilidad de enviar spam. Lo otro, si es un correo de Google, hay filtros de spam que están hechos. Lo tercero, hay páginas donde tú puedes reenviar estos correos de spam, por ejemplo, que te tratan de decir que ganaste una herencia y tú le reenvías el correo a esta página y ellos van a como molestar un poco a estos estafadores. Es súper importante que si tú no conoces el remitente del correo, no lo abras. Ojalá nunca lo abras. Y creo que con esta pregunta podemos, antes de pasar a la de NORBS, podemos seguir con la que puso Pablo en el chat, que es justo sobre phishing. Y él pregunta que al hacer clic en la mayoría de los casos te lleva a una página externa, pero existen casos en los cuales puedes infectar tu máquina solo con hacer clic o tienes que hacer algo dentro de esa página para que suceda algo. Claro, ahí puedo responder yo. Sí, puede darse casos particulares en que sí te infecten al momento de hacer clic. Por ejemplo, si tienes activadas las descargas automáticas, puede que se descargue algún fichero con algún virus al momento que hagas el clic. O también si estás ocupando un navegador, por ejemplo, que está muy antiguo y no está actualizado, el navegador puede contener algún tipo de vulnerabilidad y al hacer clic, ese puede haber un exploit que puede explotar tu navegador y así de alguna manera acceder a tus archivos o instalarte algún software malicioso. Entonces Así que sí puede pasar, que claro, solo con dar clic. claro, así que la recomendación es no hacerle clic. Perfecto. Gracias, Fernando. El siguiente es de Norbs Rodríguez y nos pregunta qué alternativa recomienda para Fan Retro debido a que tiene tan poca seguridad. Bueno, ahí yo les puedo recomendar incluso una presentación de Google, un slide de Google, donde ustedes pongan una columna que diga que estuvo bien, que estuvo mal, y poner estrellas para que la gente vote. Lo importante es que uno vaya buscando formas de hacer un poquito más seguro lo que tenemos. O bien, ya si tienen un poco más de recursos, comprar la versión pagada de FanRetro, pero con una presentación de Google, usando Jamboard, usando Mural, debería ser suficiente para incrementar la seguridad y no caer en estas prácticas de poca seguridad. Muchas gracias, Javi. Y la última pregunta es, ¿qué cliente de VPN recomiendan para uso personal? Bueno, ahí sin hacer publicidad, yo personalmente ocupo ExpressVPN y tuve un tiempo con NordVPN. Los dos servicios son bien buenos. Ahí tienes que ir viendo en cuanto a precio y funcionalidad qué es lo que necesitas. Si necesitas una encriptación más fuerte o si necesitas navegar un poco más rápido, ahí se baja un poco el nivel de encriptación. O en realidad algunos te venden por gigabytes de datos, entonces ahí tienes que ver qué se acomoda más a tus necesidades. Pero la gran mayoría de las VPNs conocidas son bastante buenas, por algo tienen ese nivel de fama. Muchas gracias. No sé si alguien de los asistentes quisiera hacer alguna otra pregunta, solo pueden escribirla o levantar la mano. Pero hasta eso, yo quisiera, Javi y Fer, si nos pueden decir tal vez en temas de importancia, ahora que muchas de nosotros estamos trabajando remotamente, ¿qué es lo primero que debes tener en cuenta al trabajar remoto en temas de seguridad? O sea, la primera cosita, el primer check que debes hacer para empezar a trabajar remotamente, de todo lo que nos explicaron. A ver, en mi caso podría ser ver con quién estás trabajando. Si estás en la casa trabajando y vas a estar en reuniones,
nosotros somos una empresa que trabaja con muchas compañías que tienen nombres sensibles, entonces